El plato se estrelló contra el suelo con un estruendo que silenció todo el restaurante. Sofía Rodríguez no retrocedió. Sus ojos oscuros, enmarcados por ojeras de noche sin dormir, se clavaron en el hombre del traje de $3.000 que acababa de lanzarle la comida a los pies. ¿Estás sorda o estúpida? La voz de él cortó el aire como un cuchillo. Te dije que el filete estaba crudo. ¿Acaso no sabes hacer tu maldito trabajo? Las manos de Sofía temblaban. Pero no de miedo. De rabia. Llevaba 14 horas trabajando. 14 horas después de haber pasado la noche entera en el hospital con su madre, conectada a máquinas que sonaban como cuenta regresiva hacia algo que ella se negaba a aceptar. Tenía los pies destrozados, el corazón roto y exactamente $17 en su cuenta bancaria. Y este hombre, este monstruo de mandíbula cincelada y mirada de depredador, acababa de cruzar una línea. El restaurante La Última Copa estaba lleno esa noche de viernes. Ejecutivos, parejas, familias celebrando cumpleaños. Todos observaban en silencio, algunos con teléfonos grabando, esperando ver cómo esta mesera de 26 años se disculpaba, recogía los pedazos y desaparecía a la cocina con la dignidad hecha trizas. Pero ellos no conocían a Sofía Rodríguez. Señor, su voz salió firme, casi peligrosamente calmada, le voy a pedir que se disculpe. Una risa cruel escapó de los labios del hombre. A su lado, dos tipos enormes con auriculares intercambiaron miradas nerviosas. En la mesa contigua, una mujer de cabello platinado ahogó un grito. ¿Disculparme? Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, mostrando un reloj que valía más que el apartamento donde Sofía vivía. ¿Sabes quién soy yo? Me importa muy poco quién sea usted. El silencio se volvió sólido. Pedro Domínguez no estaba acostumbrado a que le respondieran. Controlaba el puerto, 3 distritos de la ciudad y tenía a jueces, políticos y policías en su nómina. Hombres temblaban ante su presencia. Mujeres caían a sus pies. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así. Hasta hoy. Repite eso, murmuró él, levantándose lentamente de la silla. Media 1,90 m. Sus hombros bloqueaban la luz del candelabro. Su sombra cayó sobre Sofía como una amenaza. Atrévete a repetirlo. Sofía alzó el mentón. Tenía que mirar hacia arriba para encontrar sus ojos, esos ojos grises que parecían tormentas contenidas, pero no dio ni un paso atrás. Dije, pronunció cada palabra con claridad cristalina, que me importa muy poco quién sea usted. Y si vuelve a gritarme, si vuelve a hablarme como si fuera basura, le juro por mi madre que se lo haré pagar. Grítame otra vez y te destruyo. Las palabras flotaron en el aire como dinamita encendida. Uno de los guardaespaldas dio un paso hacia ella, pero Pedro levantó la mano. El tipo se congeló al instante. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Pedro Domínguez sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un lobo que acaba de encontrar algo infinitamente más interesante que una presa fácil. Era curiosidad mezclada con algo oscuro, algo que hizo que el corazón de Sofía latiera con fuerza no solo de rabia, sino de una advertencia primitiva que le gritaba, peligro. ¿Cómo te llamas? Preguntó él, y su voz había cambiado. Ya no era un grito. Era algo peor. Era suave, aterciopelada, completamente controlada. Sofía, respondió ella antes de poder contenerse. Y no necesita saberlo porque no voy a atenderle más. Se dio la vuelta para marcharse, el corazón golpeando contra sus costillas, cuando la voz de él la detuvo. Sofía Rodríguez. 26 años. Vive en el edificio Monterrey, apartamento 4B. Madre internada en el Hospital General con cáncer de páncreas en etapa 4. Debes $43.000 en facturas médicas. Trabajas aquí y en una cafetería los fines de semana. Duermes 3 horas por noche, cuando duermes. Sofía se quedó paralizada. El hielo corrió por sus venas mientras se volteaba lentamente. Él seguía sonriendo, pero ahora había algo diferente en su mirada. Algo que ella no podía descifrar. ¿Cómo? Las palabras murieron en su garganta. Yo sé todo sobre todos. Pedro se acercó a ella, tan cerca que pudo oler su colonia, una mezcla de madera y algo prohibido. Pero tú eres la primera persona en 5 años que me dice lo que realmente piensa.
La primera que no tiembla. La primera que me amenaza sabiendo exactamente quién soy. Yo no sabía. Sí sabías, la interrumpió. Te vi reconocerme cuando entré. Vi cómo tu rostro cambió. Y aún así, elegiste enfrentarme. Sofía tragó saliva. Él tenía razón. Ella había reconocido al hombre más peligroso de la ciudad en el momento en que cruzó esa puerta. Y cuando él le gritó, algo dentro de ella simplemente se rompió. ¿Qué quiere de mí?, susurró. Pedro Domínguez inclinó la cabeza, estudiándola como si fuera un acertijo que necesitaba resolver. Todavía no lo sé, admitió. Pero créeme, Sofía Rodríguez, lo voy a descubrir. Le hizo una seña a sus hombres y comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y habló sin voltearse. Tu madre. La operación experimental en Suiza. Cuesta $250.000. El aire abandonó los pulmones de Sofía. Para mañana a las 9, tendrás el dinero en tu cuenta. Y sin otra palabra, desapareció en la noche. Sofía se quedó inmóvil entre los fragmentos de porcelana rota, temblando ahora sí, pero no de rabia. Porque acababa de entender algo terrible, había capturado la atención de un monstruo. Y los monstruos nunca dan nada gratis. El hospital olía a desinfectante y desesperanza. Sofía caminaba por el pasillo del tercer piso con pasos automáticos, su cuerpo funcionando en piloto automático mientras su mente seguía atrapada en lo que había ocurrido 3 horas antes. El encuentro con Pedro Domínguez se repetía en bucle, cada palabra, cada mirada, cada amenaza velada reproduciéndose como una película de terror de la que no podía escapar. Para mañana a las 9, tendrás el dinero en tu cuenta. $250.000. Imposible. Tenía que ser una broma cruel. Un juego de un hombre poderoso que se aburría torturando a personas insignificantes como ella. Empujó la puerta de la habitación 314 y todo lo demás dejó de importar. Mija, la voz de Carmen Rodríguez era apenas un susurro, pero sus ojos se iluminaron al ver a su hija. Pensé que no vendrías hoy. Es tarde. Sofía forzó una sonrisa y se acercó a la cama, tomando la mano frágil de su madre entre las suyas. Carmen había sido una mujer fuerte alguna vez. Profesora de literatura durante 30 años, con una risa que llenaba habitaciones enteras y manos que siempre olían a tinta y páginas viejas. Ahora pesaba 40 kilos y cada respiración parecía costarle una batalla. Siempre vengo, mamá. Lo sabes. Te ves cansada. Carmen acarició el rostro de su hija con dedos temblorosos. Trabajas demasiado. Me preocupas. Si supieras, pensó Sofía. Si supieras lo que acabo de hacer. Estoy bien. ¿Cómo te sientes hoy? Igual, Carmen sonrió con resignación. Los doctores vinieron esta mañana. Hablaron de opciones, de tratamientos experimentales, de Suiza. Su voz se quebró. Como si tuviéramos ese dinero. Como si creciera en los árboles. Sofía apretó la mano de su madre con más fuerza. Recordaba exactamente el momento en que su vida cambió. Hace 6 meses, cuando Carmen se desmayó en medio de una clase y los análisis revelaron la verdad brutal: cáncer de páncreas, etapa 4. El oncólogo habló de porcentajes, de probabilidades, de hacer todo lo posible con los recursos disponibles. Pero Sofía había investigado. Había encontrado la clínica en Suiza, el tratamiento experimental con un 63% de éxito en casos similares. 63%. Era esperanza. Era posibilidad. Era algo más que sentarse a ver morir a la única persona que le quedaba en el mundo. Y costaba $250.000 que ella jamás tendría. Hasta ahora. Mamá, Sofía dudó. ¿Y si te dijera que quizás hay una forma? Carmen la miró con tristeza infinita. Sofía, mi amor, no quiero que hagas nada desesperado. He vivido una buena vida. Te he tenido a ti. Eso es suficiente. No es suficiente para mí. La voz de Sofía se rompió. No puedo perderte. No puedo. Eres todo lo que tengo. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Carmen las limpió suavemente, como había hecho miles de veces cuando Sofía era niña y el mundo parecía demasiado cruel para una pequeña que creció sin padre. Porque Antonio Rodríguez las había abandonado cuando Sofía tenía 4 años.
Un día estaba allí, y al siguiente, solo quedaba un armario vacío y una nota que Carmen nunca le mostró. Sofía había crecido observando a su madre trabajar 3 empleos para mantenerlas a flote, sacrificando todo, romance, descanso, sueños propios, para que su hija tuviera oportunidades. Y ahora era el turno de Sofía de sacrificarse. ¿Pero a qué costo? Descansa, mamá. Sofía besó su frente. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Se quedó hasta que Carmen se durmió, y entonces salió al pasillo donde la esperaba la única amiga que le quedaba. Elena Vega trabajaba como enfermera en el hospital. 32 años, divorciada, con un sentido del humor oscuro que ocultaba un corazón de oro. Había sido la compañera de cuarto de Sofía en la universidad, antes de que la vida las llevara por caminos diferentes que volvieron a cruzarse cuando Carmen fue internada. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Elena le extendió un café del dispensador. ¿Qué pasó? Sofía aceptó el vaso con manos temblorosas. Algo imposible, murmuró. Algo que no puedo explicar. Intenta. Y Sofía lo hizo. Le contó todo. El restaurante, el plato roto, el enfrentamiento, las palabras que salieron de su boca sin permiso, y luego, él. Pedro Domínguez. El jefe de la mafia. El hombre que controlaba la ciudad desde las sombras y que acababa de prometerle una fortuna sin pedir nada a cambio. Elena palideció con cada palabra. Sofía, ¿tienes idea de quién es ese hombre? Sé exactamente quién es. No, no lo sabes. Elena miró a ambos lados del pasillo y bajó la voz. Mi ex esposo trabajaba en la fiscalía antes de que lo transfirieran. Me contaba cosas. Pedro Domínguez no es solo un mafioso, Sofía. Es un monstruo. La gente que se cruza en su camino desaparece. Literalmente desaparece. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Dejar que me humillara? Sí. Exactamente eso. Elena la tomó por los hombros. Escúchame bien. Ese dinero no es un regalo. Es una cadena. Una trampa. Hombres como él no hacen nada por bondad. Si acepta ese dinero, puedo salvar a mi madre. El silencio se extendió entre ellas. Elena cerró los ojos, derrotada. Lo sé. Y eso es lo que más miedo me da. Porque sé que lo vas a hacer. Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambas sabían la verdad. No había nada que Sofía no hiciera por Carmen Rodríguez. Nada. En el otro extremo de la ciudad, en un penthouse que ocupaba los 3 últimos pisos del edificio más alto del distrito financiero, Pedro Domínguez miraba la ciudad a través de ventanales que iban del suelo al techo. Tenía un vaso de whisky en la mano, pero no había bebido ni un sorbo. Su mente estaba en otra parte. En un restaurante de medio pelo. En una mesera con ojos de fuego y la columna vertebral de acero. Grítame otra vez y te destruyo. Una sonrisa involuntaria curvó sus labios. Jefe, la voz de Roberto Torres, su mano derecha y único confidente, interrumpió sus pensamientos. ¿Estás seguro de esto? Son $250.000 para una desconocida. No es una desconocida. Pedro se volteó. Ya no. Roberto era un hombre de 50 años con cicatrices que contaban historias que nunca narraba. Había trabajado para el padre de Pedro y ahora era su consejero más leal. Y en este momento, miraba a su jefe como si hubiera perdido la razón. ¿Qué tiene esta mujer que no tengan las demás? Pedro consideró la pregunta. ¿Qué tenía Sofía Rodríguez? No era la más hermosa que había visto, aunque había algo magnético en sus ojos oscuros, algo salvaje y vulnerable al mismo tiempo. No era rica, ni poderosa, ni conectada. Era una mesera que trabajaba turnos dobles para pagar facturas médicas que nunca terminaría de cubrir. Pero cuando le sostuvo la mirada, cuando le habló sin temblar, cuando lo amenazó sabiendo perfectamente quién era él. Por primera vez en años, Pedro Domínguez había sentido algo. No sabía qué era. No sabía qué significaba. Pero necesitaba descubrirlo. Transfiere el dinero, ordenó. Y quiero un informe completo sobre ella. Todo. Desde su primer día de vida hasta hoy. ¿Y después? Pedro volvió a mirar la ciudad. En algún lugar allá abajo, Sofía Rodríguez estaba decidiendo si aceptar o rechazar su oferta. Si confiar o huir. Si caminar hacia él o correr en dirección opuesta.
Esperaba que caminara hacia él. Porque algo le decía que esa mujer iba a cambiar todo. Después, murmuró, veremos de qué está hecha realmente. Lo que Pedro no sabía, lo que nadie sabía excepto él mismo y los fantasmas que lo perseguían cada noche, era porque la valentía de Sofía lo había golpeado tan fuerte. Hace 15 años, otra mujer le había hablado sin miedo. Con fuego en los ojos. Con determinación inquebrantable. Su madre. Y él no había podido salvarla. Esta vez sería diferente. A las 9:07 de la mañana, el teléfono de Sofía vibró. Estaba en la cocina de su diminuto apartamento, preparando el café más cargado que sus manos temblorosas podían manejar, cuando la notificación apareció en la pantalla. Transferencia recibida, $250,000.00. Se le cayó la taza. El café hirviendo salpicó el suelo, pero Sofía no lo sintió. Sus ojos estaban clavados en el número, leyéndolo una y otra vez, esperando que cambiara, que desapareciera, que resultara ser un error del sistema bancario. No desapareció. $250,000. En su cuenta. Reales. El aire abandonó sus pulmones mientras se dejaba caer en una silla. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el teléfono. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Y entonces llegó el mensaje. Número desconocido. 4 palabras que lo cambiaron todo. Espero tu agradecimiento. Personalmente. Debajo, una dirección. Un horario. Y una advertencia que hizo que su sangre se congelara. No me hagas esperar, Sofía. Elena tenía razón. Debería huir. Debería tomar ese dinero, pagar el tratamiento de su madre y desaparecer. Cambiar de ciudad, de nombre, de vida. Comenzar de cero en algún lugar donde Pedro Domínguez no pudiera encontrarla. Pero mientras Sofía miraba la dirección en su teléfono, supo que era imposible. Él sabía dónde vivía. Sabía dónde trabajaba. Sabía en qué hospital estaba su madre. Había demostrado que conocía cada detalle de su existencia antes siquiera de que ella pronunciara su nombre. Huir no era una opción. Enfrentar era lo único que quedaba. El edificio era exactamente lo que esperaba, imponente, intimidante, diseñado para hacer sentir pequeño a cualquiera que se atreviera a cruzar sus puertas. Cristal y acero se alzaban hacia el cielo como un monumento al poder y al dinero. Sofía respiró profundo antes de entrar. El lobby era todo mármol blanco y silencio. Un guardia de seguridad que parecía más un soldado la escoltó hasta un ascensor privado. Las puertas se cerraron y comenzó el ascenso. 30 pisos. 30 pisos para preparar lo que iba a decir. Gracias por el dinero. No le debo nada. Adiós. Simple. Directo. Y probablemente completamente inútil. Las puertas se abrieron a un vestíbulo minimalista donde otra persona la esperaba. Roberto Torres, aunque ella no conocía su nombre todavía. El hombre la estudió con ojos calculadores antes de señalar hacia una puerta doble de madera oscura. El señor Domínguez la espera. Sofía caminó hacia la puerta con pasos firmes que contradecían el caos que sentía por dentro. Empujó la madera y entró. La oficina era inesperada. Había anticipado frialdad, ostentación, el típico derroche de un hombre que necesitaba demostrar su poder. Pero esto era diferente. Estantes repletos de libros cubrían las paredes. Una guitarra clásica descansaba en un rincón. Había cuadros que parecían originales, paisajes, retratos, escenas que evocaban algo antiguo y melancólico, y junto al ventanal, un telescopio apuntando hacia el cielo. Y en el centro de todo, detrás de un escritorio de roble que había visto décadas de secretos, estaba él. Pedro Domínguez. Llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, revelando antebrazos marcados y un reloj que seguramente costaba más que un automóvil. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente. Y cuando alzó la vista y la vio, esos ojos grises se iluminaron con algo que Sofía no supo identificar. «¿Viniste?» No era una pregunta. Era una declaración cargada de satisfacción. No tenía opción. Siempre hay opciones, Sofía. Él se levantó y rodeó el escritorio, acercándose con movimientos lentos, deliberados, como un felino que sabe que su presa no tiene escapatoria.
Podrías haber tomado el dinero y desaparecido. Podrías haber ido a la policía. Podrías haber ignorado mi mensaje. ¿Y habría funcionado alguna de esas opciones? Una sonrisa curvó los labios de Pedro. No. Entonces no eran opciones. Eran ilusiones. Él se detuvo a menos de 1 metro de ella. Desde esta distancia, Sofía podía ver detalles que la noche anterior habían pasado desapercibidos. Una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Las líneas finas alrededor de sus ojos que sugerían noches sin sueño. Y algo más profundo, algo oculto detrás de esa fachada de depredador, un vacío. Una soledad inmensa que reconoció porque la veía cada día en su propio espejo. «Eres inteligente», murmuró él. «Más de lo que pensé. ¿Por qué estoy aquí?» Sofía mantuvo la voz firme. «Ya tiene lo que quería. Me humillé viniendo. ¿Qué más necesita? ¿Crees que quería humillarte? ¿No es eso lo que hacen los hombres como usted?» Los ojos de Pedro se oscurecieron. Por un instante, algo peligroso cruzó su rostro, y Sofía se preguntó si había ido demasiado lejos. Pero entonces él retrocedió un paso y señaló hacia un sofá de cuero negro. «Siéntate. Prefiero estar de pie». No era una sugerencia. El aire se espesó entre ellos. Sofía sintió el peso de esas palabras, la advertencia implícita, pero algo dentro de ella se rebeló. «Y yo no recibo órdenes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces Pedro Domínguez hizo algo que Sofía jamás habría predicho, se echó a reír. No era una risa cruel como la de la noche anterior. Era genuina, profunda, sorprendida. Como si ella acabara de contar el mejor chiste que había escuchado en años. «Dios mío», dijo entre risas. «Eres real. Completamente real». «¿Disculpe? ¿Sabes cuántas personas entran a esta oficina cada día?» Pedro caminó hacia un mueble bar y sirvió 2 vasos de algo dorado. «Docenas. Abogados, políticos, empresarios, criminales. Todos poderosos a su manera. Y todos, absolutamente todos, tiemblan frente a mí. Dicen lo que creen que quiero escuchar. Fingen respeto que no sienten. Me adulan, me temen, me odian en silencio». Le extendió uno de los vasos. Sofía no lo aceptó. «Pero tú», continuó él, dejando el vaso rechazado sobre la mesa, «me gritas en un restaurante lleno de gente. Me amenazas sabiendo que podría destruirte con una llamada. Y ahora vienes a mi oficina y te niegas a sentarte cuando te lo pido. ¿Y eso le parece admirable?» «Me parece fascinante». La palabra colgó en el aire, cargada de implicaciones. Sofía sintió algo extraño en el pecho. No era miedo, aunque debería serlo. Era algo más perturbador. Una atracción magnética hacia este hombre que representaba todo lo que debería repelerla. Peligro. Poder. Oscuridad. «No», se dijo a sí misma. «Esto no está pasando». «El dinero», logró decir. «Quiero saber qué espera a cambio». Pedro la estudió durante un largo momento. «¿Qué crees que espero?» «No lo sé. Por eso pregunto». «Entonces déjame hacerte una pregunta primero». Él se acercó de nuevo, tan cerca que Sofía pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Anoche, cuando me enfrentaste, ¿qué sentiste?» La pregunta la tomó desprevenida. «¿Qué sentí?» «Furia, obviamente. Eso lo vi. Pero había algo más. En tus ojos. En tu voz. Algo que reconocí porque lo he sentido yo mismo más veces de las que puedo contar». Sofía no respondió, pero tampoco apartó la mirada. «Desesperación», susurró Pedro. «Sentías que no tenías nada que perder. Que el mundo te había quitado tanto que ya no importaba lo que pasara después». «¿Me equivoco?» El nudo en la garganta de Sofía la traicionó. Tragó saliva, odiándose por la vulnerabilidad que él estaba exponiendo con precisión quirúrgica. «No», admitió finalmente. «No se equivoca». Pedro asintió lentamente. «Entonces entiéndeme cuando te digo que no quiero nada de ti. No en el sentido que imaginas». «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué darme todo ese dinero?» «Porque puedo». Esa no es una respuesta. Es la única que tengo por ahora. La frustración hervía dentro de Sofía. ¿Espera que crea que un hombre como usted regala $250,000 sin esperar algo a cambio? ¿Qué lo hace por bondad?
¿Por caridad? No creo en la bondad, respondió Pedro sin inmutarse. Y la caridad me parece una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es esto? Una inversión. ¿En qué? En ti. Las palabras golpearon a Sofía como una ola helada. Retrocedió un paso, su instinto finalmente gritando las alarmas que había ignorado desde que entró. No soy algo que pueda comprar. No estoy intentando comprarte. Entonces, ¿qué quiere de mí? Pedro guardó silencio. Sus ojos la recorrieron de una manera que la hizo sentir expuesta, no físicamente, sino algo peor, emocionalmente. Como si pudiera ver a través de todas sus defensas, todas sus máscaras, directo hasta el centro de quien realmente era. Quiero que trabajes para mí. Sofía parpadeó. ¿Qué? Necesito a alguien en quien confiar. Alguien que no me tema. Alguien que me diga la verdad aunque duela. En 30 años de vida, solo he conocido a una persona así. Una sombra cruzó su rostro. Y murió hace mucho tiempo. Algo en la voz de Pedro cambió al pronunciar esas palabras. La armadura que llevaba pareció agrietarse por un instante, revelando algo vulnerable debajo. Algo humano. Yo no sé nada de sus negocios, dijo Sofía con cautela. No necesito que sepas. Necesito que seas quien eres. Necesito tus ojos, tu honestidad, tu fuego. ¿Para qué? Para recordarme que todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. El peso de esas palabras cayó sobre Sofía con fuerza aplastante. Había esperado amenazas, manipulación, oscuridad. No había esperado esto. No había esperado vulnerabilidad. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. ¿Y si me niego? Entonces te vas. Pedro retrocedió, dándole espacio. El dinero es tuyo. Sin condiciones. Salvas a tu madre, desapareces de mi vida, y esto termina aquí. ¿Así de simple? Así de simple. Sofía lo miró, buscando la trampa, el engaño, la manipulación oculta. Pero solo encontró algo que parecía genuino. Y eso era lo más peligroso de todo. Necesito pensarlo. Tienes hasta mañana. Pedro caminó hacia la puerta y la abrió, señalando la salida. El gesto era claro, la reunión había terminado. Sofía se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de cruzar el umbral. ¿Quién era? Preguntó sin voltearse. La persona que murió. La que le decía la verdad. El silencio se extendió por varios segundos. Mi madre, respondió Pedro finalmente. La asesinaron cuando yo tenía 15 años. Porque ella se atrevió a decirle no a alguien poderoso. Sofía se volteó. Él estaba mirando hacia el ventanal, su perfil recortado contra la luz del día. Lo siento. No necesito tu compasión. No es compasión, dijo Sofía. Es reconocimiento. Sé lo que se siente cuando el mundo te arrebata a la única persona que te amaba incondicionalmente. Los ojos de Pedro encontraron los suyos. Y por primera vez, Sofía vio algo más que al jefe de la mafia. Vio al adolescente huérfano que había sobrevivido transformándose en monstruo. Vio el dolor que nunca había sanado. Vio el vacío que intentaba llenar con poder y dinero. Vio a un hombre tan roto como ella. Esto es un error, pensó mientras caminaba hacia el ascensor. Esto es el peor error que puedo cometer. Pero cuando las puertas se cerraron y comenzó el descenso, supo que iba a decir que sí. No por el dinero. No por gratitud. Sino porque, por primera vez en meses, alguien la había visto realmente. Y eso era más peligroso que cualquier amenaza. 3 semanas. 3 semanas desde que Sofía había pronunciado la palabra que cambió todo. Sí. Al principio, no sabía qué esperar. Había imaginado reuniones oscuras en bodegas abandonadas, maletas llenas de dinero, armas y amenazas. El cliché completo de las películas sobre crimen organizado que había visto de adolescente. La realidad fue completamente diferente. Pedro Domínguez era, en la superficie, un empresario legítimo. Hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, una constructora que estaba transformando el centro de la ciudad. Sofía fue presentada como su nueva asesora de relaciones públicas, un título vago que nadie cuestionaba porque nadie cuestionaba nada relacionado con Pedro Domínguez. Su trabajo real era más simple y más complejo: acompañarlo a reuniones, observar, y después decirle exactamente lo que pensaba.
El alcalde está mintiendo, le dijo después de su primera cena oficial, una gala benéfica donde hombres en smokines brindaban por causas que no les importaban. Cuando habla de la renovación del puerto, mira hacia la izquierda y se toca la nariz. Está nervioso por algo. Pedro la había mirado con genuino interés. ¿Algo más? Su esposa lo odia. Y tu socio, el de la constructora, creo que está rogándote. ¿Por qué piensas eso? Porque cada vez que hablas de los números del último proyecto, él cambia de tema. Y cuando cree que nadie lo ve, te mira como si estuviera calculando cuánto tiempo le queda antes de que lo descubras. Esa noche, Pedro había verificado la información. El socio, un hombre llamado Víctor Salazar, efectivamente había desviado $2 millones a cuentas en las Bahamas. Sofía nunca preguntó qué pasó con él después. Algunas cosas era mejor no saber. Pero no todo era trabajo. Había momentos, pequeños, inesperados, peligrosamente íntimos, que Sofía no sabía cómo clasificar. Como la noche en que Pedro la encontró llorando en el balcón de su oficina después de una llamada del hospital. El tratamiento de su madre había comenzado en Suiza, pero los primeros resultados eran ambiguos. Los doctores hablaban de esperar y ver, palabras que sonaban a tortura lenta. Pedro no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado en el frío de la noche, le ofreció su pañuelo, seda, probablemente carísimo, y esperó. Mi padre nos abandonó cuando era niña, murmuró Sofía sin saber por qué le contaba esto. Mi madre trabajó hasta destruirse las manos para que yo tuviera una educación. Sacrificó todo. Absolutamente todo. ¿Y ahora? ¿Y ahora sientes que nada de lo que hagas será suficiente para compensarla? Sofía lo miró. Sí. Exactamente. Bienvenida al club. Pedro contempló las luces de la ciudad debajo de ellos. La culpa de los hijos que no pudieron salvar a sus padres. Es un peso que nunca desaparece. ¿La tuya? Cada día. Sus ojos se encontraron en la oscuridad. Había algo allí, algo que ninguno de los dos quería nombrar. Una conexión forjada en el dolor compartido, en las pérdidas paralelas, en la comprensión mutua de lo que significaba amar tan profundamente que duele. Gracias, susurró Sofía. Por entender. Pedro apartó la mirada primero. No me agradezcas. No soy una buena persona, Sofía. No olvides eso nunca. Tal vez no eres tan malo como crees. Soy peor. Se levantó y se fue, dejándola sola con el frío y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Los días se convirtieron en semanas, y Sofía comenzó a ver patrones. Pedro era brutal con sus enemigos, pero sorprendentemente justo con quienes trabajaban para él. Pagaba salarios generosos, cubría gastos médicos, enviaba a los hijos de sus empleados a las mejores escuelas. Roberto Torres, su mano derecha, le había contado que Pedro había pagado 3 operaciones de corazón para la madre de un simple conductor. No lo entiendo, le confesó Sofía a Elena durante una de sus escasas llamadas telefónicas. Se supone que es un monstruo, pero te está mostrando su lado humano, completó Elena con preocupación. Sofía, eso es exactamente lo peligroso. Los manipuladores más efectivos son los que te hacen olvidar quiénes son realmente. No me está manipulando. ¿Cómo lo sabes? Sofía no tenía respuesta. El primer incidente ocurrió un jueves por la noche. Sofía estaba revisando documentos en la oficina, sola, porque Pedro tenía una reunión en otra parte de la ciudad, cuando escuchó pasos en el corredor. No los de Roberto. Conocía su caminar pesado y medido. Estos eran sigilosos. Furtivos. Amenazantes. Se levantó lentamente, el corazón acelerado, y buscó algo que pudiera usar como arma. Sus dedos encontraron un abrecartas de plata en el escritorio de Pedro. Lo sostuvo con fuerza mientras las puertas se abrían. Una mujer entró. Era hermosa de una manera cruel. Cabello negro azabache, labios rojos como sangre, ojos que destilaban veneno. Llevaba un vestido que costaba más que todo el guardarropa de Sofía y caminaba como si el mundo le perteneciera. Así que tú eres la nueva mascota de Pedro. Sofía no bajó el abrecartas. ¿Quién eres? Isabella Corleone, la mujer sonrió sin calidez. Aunque quizás te resulte más familiar mi otro título, la prometida de Pedro. El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Sofía.
¿Prometida? Veo que no te lo mencionó. Isabella caminó por la oficina, tocando objetos con familiaridad. Típico de él. Nuestro compromiso fue arreglado hace años. Negocios, ya sabes. Su organización, la de mi familia, una alianza conveniente. No sé de qué hablas. Claro que no. Él te tiene aquí jugando a la asesora mientras yo planeo nuestra boda. Isabella se detuvo frente a ella, demasiado cerca. Escucha bien, pequeña mesera. Pedro es mío. Lo ha sido siempre. Y cualquiera que se interponga en mi camino, bueno, digamos que no termina bien. No me estoy interponiendo en nada. ¿No? Isabella inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué, cuando mencioné tu nombre ayer, él reaccionó como si hubiera dicho algo importante? Porque sus ojos se iluminan cuando habla de su nueva asesora. Porque Roberto me dice que Pedro sonríe ahora, algo que no hacía en años. El corazón de Sofía latía desbocado, pero mantuvo la expresión neutral. Hago mi trabajo. Nada más. Entonces sigue así. Isabella retrocedió hacia la puerta. Y recuerda esto, yo no amenazo. Yo cumplo. Desapareció tan silenciosamente como había llegado. Sofía soltó el abrecartas con manos temblorosas. Las palabras de Isabella daban vueltas en su cabeza, mezclándose con emociones que no quería examinar. Sus ojos se iluminan cuando habla de ti. Sonríe ahora. ¿Era verdad? ¿O era una manipulación más, diseñada para confundirla? Y lo más perturbador de todo, ¿por qué la idea de que Pedro estuviera comprometido con otra mujer le causaba un dolor tan agudo en el pecho? Cuando Pedro regresó esa noche, Sofía lo confrontó. ¿Tienes prometida? Él se quedó inmóvil en la puerta. ¿Quién te dijo eso? Isabella Corleone. Vino a presentarse. Y a advertirme. El rostro de Pedro se endureció. Isabella exagera. Es un arreglo antiguo, de cuando nuestros padres estaban vivos. No significa nada. ¿Entonces no vas a casarte con ella? No he dicho eso. Sofía sintió el golpe como algo físico. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no era relevante. ¿No era relevante? La rabia comenzó a hervir. Trabajo contigo todos los días. Estoy metida en tu vida. ¿Y no creíste importante mencionar que estás comprometido? Mi vida personal no es asunto tuyo. Entonces no me pidas que sea honesta contigo cuando tú no puedes ser honesto conmigo. Las palabras explotaron entre ellos, cargadas de algo más que simple frustración profesional. Pedro dio un paso hacia ella, los ojos ardiendo. ¿Por qué te importa tanto? No me importa. Mentira. Vete al diablo. Se miraron, respirando agitadamente, a centímetros de distancia. La tensión era eléctrica, palpable, imposible de ignorar. Sofía podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia, ver el pulso latiendo en su cuello. Bésalo, susurró una voz traicionera en su mente. Sabes que quieres hacerlo. Pero no lo hizo. Retrocedió como si hubiera tocado fuego. Necesito irme. Sofía. Buenas noches, señor Domínguez. Salió de la oficina sin mirar atrás, temblando de furia, de deseo, de miedo. Porque acababa de entender algo terrible. Se estaba enamorando de él. Y eso era el peor error de todos. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, alguien observaba. Había fotografías esparcidas sobre una mesa. Sofía entrando al edificio de Pedro. Sofía en la gala benéfica. Sofía riendo de algo que él había dicho. Sofía mirándolo de una manera que revelaba demasiado. Así que ella es su debilidad, murmuró una voz en la oscuridad. Eso parece, jefe. Interesante. Muy interesante. Las fotografías fueron recogidas una por una. Pedro Domínguez lleva años siendo intocable. Pero todos tienen un punto vulnerable. Y parece que acabamos de encontrar el suyo. Una risa fría llenó la habitación. Preparen todo. Es hora de recordarle a ese bastardo quién manda realmente en esta ciudad. Sofía decidió que no volvería. Esa noche, acostada en su cama mirando el techo agrietado de su apartamento, tomó la decisión. Había cruzado líneas que nunca debió cruzar. Había desarrollado sentimientos por un hombre comprometido, un hombre peligroso, un hombre que representaba todo lo que debería evitar. A la mañana siguiente, enviaría su renuncia por mensaje.
Pero la mañana nunca llegó. Eran las 2:43 de la madrugada cuando escuchó el picaporte de su puerta girar lentamente. Sofía se incorporó en la cama, el corazón detenido. Vivía en un cuarto piso. Había cerrado con doble llave. No esperaba a nadie. El crujido de madera bajo peso pesado rompió el silencio. Alguien estaba dentro. El pánico puro inundó sus venas. Se levantó en silencio, buscando su teléfono, pero lo había dejado cargando en la sala. Estúpida, estúpida, estúpida. Sus ojos recorrieron la habitación buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar como arma. La puerta de su cuarto se abrió de golpe. 2 hombres. Enormes. Con pasamontañas. Uno sostenía algo que brilló bajo la luz de la calle que entraba por la ventana. Un cuchillo. Sofía gritó. Se lanzó hacia la ventana, pero unas manos brutales la agarraron del cabello, tirándola hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, el aire escapando de sus pulmones. Patadas. Lucha. Sus uñas arañaron piel y escuchó un gruñido de dolor. Pega. El puño conectó con su mejilla y el mundo se volvió brillante de dolor. El jefe dijo que la trajéramos consciente, pero no especificó en qué condiciones. La voz era áspera, cruel. Tal vez deberíamos enseñarle a Domínguez qué pasa cuando se mete donde no le importa. Manos la agarraron, la levantaron. Sofía luchó con cada gramo de fuerza que tenía, pateando, mordiendo, arañando. Pero eran 2. Eran más fuertes. Estaba perdiendo. No así. No así. Por favor, no así. Y entonces el mundo explotó. La puerta del apartamento se hizo pedazos, literalmente se desintegró, y el rugido que siguió era puramente animal. Pedro Domínguez entró como una tormenta vengadora. Lo que sucedió después fue caos violento y hermoso. Sofía nunca había visto moverse a alguien así. Pedro no peleaba como en las películas, con movimientos elegantes y coreografía pulida. Peleaba como un depredador puro. Brutal. Eficiente. Mortal. El primero de los hombres giró, sacando un arma, pero Pedro fue más rápido. Su mano agarró la muñeca del atacante, torciéndola en un ángulo imposible. El crack del hueso rompiendo fue seguido por un grito agónico. El arma cayó. Pedro la pateó lejos y su puño conectó con la mandíbula del hombre, enviándolo contra la pared donde se desplomó, inconsciente o peor. El segundo hombre soltó a Sofía y sacó un cuchillo. Te voy a... No terminó la frase. Pedro lo desarmó en 2 movimientos y luego sus manos encontraron el cuello del atacante, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Los ojos grises de Pedro eran témpanos árticos, vacíos de todo excepto furia homicida. ¿Quién te envió? El hombre pataleaba, ahogándose. Vete al infierno. Mal lugar para negociar. Pedro apretó más fuerte. Las venas del cuello del hombre se hincharon, su rostro tornándose morado. Pedro, no. La voz de Sofía lo detuvo. Él giró la cabeza, mirándola por primera vez desde que entró. Y algo en su expresión cambió al verla. El labio partido. La mejilla hinchándose. El terror en sus ojos. Algo dentro de él se rompió y se recompuso en algo aún más peligroso. Soltó al hombre, quien cayó tosiendo y jadeando, justo cuando Roberto y otros 4 hombres entraron al apartamento. Llévenlos, ordenó Pedro, su voz tan fría que podría congelar el infierno. Quiero nombres. Quiero saber quién los envió, quién los contrató, qué desayunaron esta mañana. Todo. Sí, jefe. Los atacantes fueron arrastrados fuera. Uno de ellos dejó un rastro de sangre. Y entonces solo quedaron ellos 2. Pedro cruzó la habitación en 3 zancadas, tomando el rostro de Sofía entre sus manos con una delicadeza que contradecía la violencia que acababa de desatar. ¿Estás herida? ¿Te hicieron algo más? Yo, no. ¿Cómo supiste? He tenido vigilancia en ti desde el primer día, admitió sin vergüenza. Mis hombres vieron a los atacantes forzar tu puerta. Me llamaron. Conduje como un maldito loco. Su voz se quebró. Sofía lo miraba, todavía procesando. Vigilancia. Desde el primer día. La había estado protegiendo todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Tienes que preguntar? Sus ojos se encontraron y el mundo se detuvo. La adrenalina, el miedo,
la rabia, todo se transformó en algo diferente. Algo eléctrico. Algo inevitable. Pedro inclinó su frente contra la de ella. Cuando vi a ese bastardo tocándote, cuando vi el miedo en tus ojos, sus manos temblaban. Quería matarlos. Quería arrancarles cada hueso del cuerpo. Y eso debería asustarte, Sofía. Debería aterrorizarte lo que soy capaz de hacer. Acabas de salvarme la vida. Y acabo de mostrarle a quien sea que te buscó exactamente cuánto importas para mí. Lo que significa que ahora eres un blanco aún más grande. Pedro. Debería dejarte ir. Mantenerte alejada de mí. Es la decisión correcta. Pero no puedo, susurró. Dios me ayude, Sofía, no puedo. Y la besó. No fue suave. No fue tierno. Fue desesperación y necesidad y meses de tensión no resuelta explotando en un momento. Los labios de Pedro eran hambre pura, y Sofía respondió con la misma intensidad, sus manos enredándose en su cabello, tirándolo más cerca, más profundo, más todo. Sabía a peligro y promesas rotas y algo terriblemente correcto. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido kilómetros. Isabella, logró decir Sofía. Tu prometida. Es un acuerdo comercial. Nada más. Mi padre lo arregló antes de morir. He estado buscando la manera de romperlo sin desatar una guerra entre familias. ¿Y ahora? Ahora me importa un carajo la guerra. Pedro acarició su mejilla hinchada con una ternura que contrastaba con la brutalidad de minutos antes. No voy a casarme con ella. No cuando. Se detuvo. ¿Cuándo qué? No cuando me enamoré de ti. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Sofía sintió las lágrimas quemando sus ojos. Esto es una locura. Lo sé. Acabamos de conocernos. Lo sé. Podrías conseguir a cualquier mujer. Hermosas, sofisticadas, de tu mundo. No las quiero a ellas. Pedro capturó sus labios en otro beso, este más suave, más profundo, cargado de promesas. Te quiero a ti. Tu fuego. Tu valentía. Tu manera de mirarme como si fuera un hombre y no un monstruo. Eres ambos. Lo sé. Y deberías huir. Probablemente. ¿Pero? Sofía sonrió a través de las lágrimas. Pero tampoco puedo. Se besaron de nuevo, más lento esta vez, saboreándose, memorizándose. Y cuando finalmente se separaron, Pedro la levantó en brazos. Empacarás algunas cosas. ¿Te vienes conmigo? ¿Disculpa? Tu apartamento ya no es seguro. Te quedas en mi penthouse hasta que encontremos a quien ordenó esto. No puedes simplemente. Sí puedo. Y lo haré. Sofía debería discutir. Debería insistir en su independencia. Pero el terror reciente todavía corría por sus venas, y la idea de estar sola en este apartamento. Está bien, cedió. Pero solo temporalmente. Por supuesto. Pedro sonrió de una manera que decía que no creía ni una palabra. Mientras empacaba, Roberto entró con información. Jefe, uno de ellos habló. Fueron contratados por. Se detuvo, mirando nerviosamente a Sofía. Dilo, ordenó Pedro. Por Matteo Barcini. El nombre cayó como plomo. Pedro se quedó completamente inmóvil, y Sofía vio algo que nunca había visto en él, miedo genuino. ¿Quién es Matteo Barcini?, preguntó. Pedro tardó un largo momento en responder. El hombre que mató a mi madre. El aire abandonó la habitación. Pensé que estaba muerto. Lo vi sangrar hace 15 años después de que mi padre. Pedro cerró los ojos. Debí asegurarme. Debí verificar el cuerpo. ¿Por qué vendría por mí? Porque sabe lo que significas para mí. Porque su estilo es atacar lo que más amas para destruirte lentamente. La mandíbula de Pedro se tensó. Así lo hizo con mi padre. Mató a mi madre primero. Y luego vio cómo mi padre se desmoronaba, cómo tomaba decisiones estúpidas por el dolor, hasta que finalmente fue fácil matarlo también. ¿Y tú? Yo tenía 15 años. Demasiado joven para ser una amenaza real. Barcini me dejó vivir, pensando que me destruiría el dolor. Una sonrisa oscura curvó sus labios. Pero no me destruyó. Me hizo esto. Sofía entendió entonces. Todo encajaba. La brutalidad, el control absoluto, la incapacidad de confiar en nadie.
Pedro Domínguez no había nacido monstruo. Había sido forjado en uno por la tragedia y la venganza. ¿Qué vamos a hacer? Repitió Pedro, notando el pronombre. Sofía, esto no es tu pelea. Me atacó en mi apartamento. Me hizo su pelea. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, algo cambió fundamentalmente entre ellos. Ya no era el jefe de la mafia y la mesera. Ya no era el criminal y la inocente atrapada en su mundo. Eran dos personas rotas que habían encontrado algo inesperado en el otro. Una razón para luchar. Una razón para vivir. Una razón para amar. Entonces peleamos juntos, dijo Pedro finalmente. Pero bajo mis reglas. Haces exactamente lo que digo cuando lo digo. ¿Entendido? Bajo tus reglas razonables, corrigió Sofía. Si me pides que me esconda mientras tú te enfrentas a un asesino, la respuesta es no. Sofía. No negociable. Pedro la miró durante un largo momento, y luego hizo algo sorprendente, se rió. ¿Qué voy a hacer contigo? Amarme, respondió ella simplemente. Eso es lo que vas a hacer. Ya lo hago. Entonces confía en mí. Las palabras colgaron en el aire, cargadas de significado. Confianza. La cosa más difícil para un hombre que había aprendido que confiar significaba morir. Pero mientras miraba a esta mujer extraordinaria, que lo había enfrentado cuando todos temblaban, que lo había visto en su peor momento y no huyó, que acababa de sobrevivir a un ataque y aún encontraba la fuerza para exigir igualdad, Pedro supo que no tenía opción. Ya había caído. Y caer significaba confiar. Está bien, susurró. Juntos. Sellaron el acuerdo con un beso. Y mientras Roberto observaba desde la puerta, negando con la cabeza pero sonriendo a pesar de todo, nadie notó la pequeña luz roja parpadeando en el apartamento de enfrente. Una cámara. Grabando todo. Y del otro lado de la ciudad, en una habitación llena de pantallas, Matteo Barcini sonreía mientras reproducía el beso una y otra vez. Perfecto, murmuró. Absolutamente perfecto. El hijo de Rafael Domínguez finalmente tiene algo que perder. Presionó un botón en su teléfono. Es hora de la fase 2. Y esta vez, el niño va a sufrir como su padre sufrió. La pantalla se oscureció. Pero el peligro apenas comenzaba. El penthouse de Pedro era una fortaleza. 20 guardias. Cámaras en cada esquina. Sistemas de seguridad que rivalizaban con instalaciones militares. Sofía debería sentirse segura. Pero no lo estaba. Habían pasado 4 días desde el ataque. 4 días en los que Pedro apenas dormía, coordinando búsquedas, interrogando contactos, persiguiendo fantasmas. Matteo Barcini era como humo. Estaba en todas partes y en ninguna. Y cada hora que pasaba, la tensión crecía. Tienes que comer algo. Sofía le llevó un plato a la oficina donde Pedro llevaba encerrado desde el amanecer. Él ni siquiera levantó la vista de las pantallas. No tengo hambre. Pedro. Dije que no tengo hambre. La explosión fue súbita, violenta. Sofía retrocedió. No de miedo, sino de sorpresa. Pedro se dio cuenta al instante, pasándose las manos por el rostro. Lo siento. Lo siento. Es solo que, cada minuto que pasa sin encontrarlo es un minuto en que podría estar planeando algo peor. No puedes protegerme de todo. Puedo intentarlo. Sofía dejó el plato y se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Mírame. Estoy bien. Estoy aquí. Estamos juntos en esto. Pedro cerró los ojos, inclinándose hacia su toque como un hombre sediento en el desierto. No puedo perderte. No puedo. Lo besó, silenciando los miedos que ninguno de los dos podía expresar completamente. Por un momento, el mundo fue solo ellos dos. Hasta que el teléfono de Pedro sonó. Número desconocido. Lo atendió con el altavoz activado. ¿Quién habla? Hola, hijo de Rafael. La voz era suave, casi gentil. Pero había algo podrido debajo. Algo que hizo que la piel de Sofía se erizara. Pedro se levantó de golpe. Barcini. Me halaga que recuerdes mi voz después de tanto tiempo. Dime, ¿cómo está tu pequeña mesera? ¿Recuperándose bien del susto? Si vuelves a acercarte a ella. ¿Qué? ¿Me matarás? Una risa fría. Tu padre dijo lo mismo.
¿Y sabes cómo terminó eso? ¿Qué quieres? Justicia. Venganza. Llámalo como prefieras, el tono se endureció. Tu padre me robó todo. Mi territorio, mi reputación, mi familia. Pasé 15 años reconstruyéndome en las sombras. Y ahora voy a tomar lo que me pertenece. Comenzando contigo. Ven por mí entonces. Déjala fuera de esto. Ah, pero ahí está el problema. Verás, matar a tu madre no fue suficiente para destruir a tu padre. Tuvo que verla sufrir primero. Tuvo que vivir con la culpa. Y solo entonces pude destruirlo completamente. El corazón de Sofía se detuvo. Así que aquí está mi oferta, continuó Barcini. A las 9 de esta noche, vendrás solo al antiguo almacén del puerto. Pier 47. Si traes a alguien contigo, la enfermera Elena Vega morirá. Ah, ¿no te dije? La tenemos desde esta mañana. No. Gritó Sofía. Ah, está ahí contigo. Perfecto, la voz de Barcini se volvió melosa. Querida Sofía, si quieres volver a ver a tu amiga con vida, asegúrate de que tu novio venga. Solo. Sin armas. Sin refuerzos. No lo escuches, Pedro. Tienes hasta las 9. Ni un minuto más. La línea se cortó. El silencio que siguió fue devastador. Sofía marcó frenéticamente el número de Elena. Directo a buzón. Su apartamento. Ninguna respuesta. El hospital. No había llegado a su turno. Dios mío. Dios mío. Elena, las lágrimas comenzaron a caer. Pedro ya estaba en movimiento, gritando órdenes a Roberto. Quiero 20 hombres en ese almacén. Francotiradores en los edificios cercanos. Drones. Todo. Jefe, si ve cualquier movimiento, matará a la rehén. No me importa. Encuentra la manera. Las horas siguientes fueron un infierno de planificación y pánico. Sofía caminaba de un lado a otro, sintiéndose completamente impotente. Elena estaba en peligro por su culpa. Por haberse involucrado con Pedro. Esto es mi culpa, susurró. Pedro la giró hacia él. No. Esto es culpa de un monstruo que no puede dejar ir el pasado. Pero Elena no tenía nada que ver. Es mi método, interrumpió Pedro con amargura. Tomar lo que aman las personas para controlarlas. Barcini lo aprendió de mí. O tal vez yo lo aprendí de él. Ya no sé. ¿Qué vamos a hacer? Pedro la miró con una intensidad que le robó el aliento. Voy a ir. Solo. Como pidió. No. Es una trampa. Te matará. Probablemente. Pedro. Pero si hay una posibilidad, de salvar a Elena y mantenerte a salvo, la tomaré. No puedes pedirme que te deje ir a morir. Y yo no puedo vivir sabiendo que alguien más murió por protegerme. Su voz se quebró. Ya viví eso una vez, Sofía. Con mi madre. No sobreviviré otra vez. Se miraron, el peso de decisiones imposibles aplastándolos. Entonces voy contigo. Absolutamente no. No es tu decisión. Sí lo es. Pedro gritó, y por primera vez, Sofía vio lágrimas en sus ojos. No voy a llevarte hacia tu muerte. No voy a ser la razón por la que... No pudo terminar. Sofía lo abrazó con fuerza, ambos temblando. Te amo, susurró. Sé que es muy pronto y que es una locura, pero te amo. Y yo te amo a ti. Pedro la besó desesperadamente. Por eso tienes que dejarme hacer esto. Cuando se separaron, había algo final en la mirada de Pedro. Algo que decía adiós. Roberto, llamó. Asegúrate de que Sofía no salga de este penthouse. Bajo ninguna circunstancia. No puedes encerrarme. Puedo y lo haré. Pedro caminó hacia la puerta. Si algo me pasa, Roberto tiene instrucciones. Te pondrá en un avión hacia Suiza con tu madre. Dinero suficiente para que nunca tengas que preocuparte. Una nueva identidad. Una nueva vida. No quiero una nueva vida sin ti. Pedro se detuvo en la puerta, sin voltearse. Cuídate, Sofía Rodríguez. Fuiste lo mejor que me pasó. Y se fue. Sofía intentó seguirlo pero Roberto bloqueó la puerta, su expresión apologética pero firme. Lo siento, señorita. Órdenes del jefe. Roberto, por favor. Va a morir. Lo sé,
La tristeza en su voz era palpable. Pero va a morir protegiendo lo que ama. Y eso es todo lo que un hombre como él puede esperar. La puerta se cerró con un clic definitivo. Sofía se desplomó contra ella, sollozando. Eran las 8:45 cuando encontró la manera. El ducto de ventilación. Pequeño, claustrofóbico, pero suficiente. Se arrastró por él con el corazón desbocado, los bordes metálicos raspando su piel, el pánico empujándola hacia adelante. Tenía que llegar. Tenía que. Emergió en el estacionamiento del edificio. Robó las llaves de un auto, las tomaría prestadas, y condujo como si el demonio la persiguiera. El almacén del puerto apareció a las 9:03. Demasiado tarde. Entró corriendo, y lo que vio le heló la sangre. Pedro estaba arrodillado en el centro del almacén vacío. Las manos atadas detrás de la espalda. Sangre corría por su sien. Y detrás de él, sosteniendo un arma contra su cabeza, estaba un hombre de 60 años con ojos muertos. Matteo Barcini. Sofía, vete. Gritó Pedro. Pero ella ya estaba caminando hacia ellos, las manos alzadas. Déjalo ir. Soy yo la que quieres, ¿verdad? Soy su debilidad. Barcini sonrió. Qué romántico. El amor joven. Tan predecible. ¿Dónde está Elena? A salvo. Por ahora, Barcini señaló a un contenedor. Está ahí. Viva. Aterrorizada, pero viva. Déjalas ir, suplicó Pedro. Barcini, esto es entre nosotros. Por favor. Tu padre también suplicó. Barcini presionó el arma más fuerte. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que el sufrimiento es la única justicia real. Su dedo se movió hacia el gatillo. Y Sofía hizo lo único que pudo hacer. Se lanzó. El disparo resonó en el almacén como un trueno. Sofía golpeó el suelo con fuerza, esperando el dolor, la oscuridad, el final. Pero no llegó. En cambio, escuchó un grito. No era Pedro. No era ella. Era Barcini. Abrió los ojos y vio algo imposible. El hombre mayor estaba en el suelo, agarrándose el hombro, su arma a metros de distancia. Y de pie detrás de donde había estado, con una pistola humeante en la mano, ¿estaba? ¿Isabella? La mujer del vestido de diseñador y tacones de aguja sostenía el arma con manos firmes, su rostro una máscara de furia fría. Nadie mata a Pedro Domínguez, dijo con voz de acero. Nadie excepto yo, eventualmente, cuando me traicione. Pero hoy no es ese día. Los siguientes segundos fueron un caos absoluto. Las puertas del almacén explotaron hacia adentro. Roberto entró primero, seguido por una docena de hombres armados. Barcini intentó arrastrarse hacia su arma pero Roberto le pisó la mano, provocando un crujido nauseabundo. Sofía corrió hacia Pedro, cuyas manos seguían atadas. Sus dedos temblaban mientras trabajaba los nudos. ¿Estás loca? Pedro la miraba con una mezcla de furia y alivio. ¿Completamente loca? Pudiste haber muerto. Tú ibas a morir. Exactamente. Yo, no tú. Pues adivina qué. No acepto un mundo donde tú mueres y yo vivo. Finalmente liberó sus manos. Pedro la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar, enterrando su rostro en su cabello. Nunca, susurró con voz rota. Nunca vuelvas a hacer algo así. No prometo nada. A pesar de todo, Pedro soltó una risa que sonaba peligrosamente cerca de un sollozo. Mientras tanto, Isabella se acercó a Barcini con pasos medidos. Se arrodilló junto a él, la pistola todavía firmemente en su mano. Mi padre, dijo con voz gélida, era socio de Rafael Domínguez hace 20 años. Y tú lo mataste también, ¿verdad? En ese atentado que supuestamente iba dirigido a la familia Domínguez. Barcini escupió sangre. Tu padre era un tonto que se interpuso. Y por eso, Isabella presionó el cañón contra su frente. He esperado 15 años para encontrarte. 15 años fingiendo ser la prometida perfecta, infiltrándome en el mundo de Pedro, esperando que aparecieras finalmente. Pedro levantó la vista, sorprendido. ¿Todo este tiempo? Todo este tiempo, confirmó Isabella sin apartar los ojos de Barcini. El compromiso entre nuestras familias fue idea mía. Una forma de tener recursos, protección, información.
Sabía que eventualmente vendrías por Pedro. Y cuando lo hicieras, yo estaría lista. Isabella, la voz de Pedro era cautelosa. Dame el arma. ¿Para qué? ¿Para que lo arrestes? ¿Para que escape de nuevo? ¿Para que no cruces una línea de la que no puedes regresar? Isabella se rió sin humor. ¿Tú me hablas de líneas? ¿Tú, Pedro Domínguez? Sí. Yo. Porque sé exactamente lo que pasa cuando las cruzas, miró a Sofía. Y sé que hay algo mejor del otro lado si eliges no hacerlo. El silencio se extendió. Finalmente, Isabella bajó el arma. Está bien, se levantó, su compostura perfecta. Pero quiero verlo sufrir. Legal, larga, dolorosamente. Eso puedo arreglarlo. Roberto habló por primera vez, levantando a Barcini del suelo. Tengo contactos en prisiones donde su reputación lo precede. Donde las personas que perdieron familia por su culpa lo están esperando. Barcini palideció. Prefiero morir. Lo sé, la sonrisa de Roberto era puro hielo. Por eso esto es mucho mejor. Lo arrastraron hacia afuera. Pero antes de desaparecer, Barcini miró a Pedro. Tu padre tampoco pudo matarme. Eres débil como él. Y esa debilidad, señaló a Sofía, te destruirá eventualmente. Pedro lo miró sin una pizca de la furia que Sofía esperaba. En cambio, había algo que parecía pena. Mi padre fue el hombre más fuerte que conocí. Y si mi debilidad es amar a alguien más que mi propio orgullo, entonces soy débil con orgullo. Barcini fue sacado, gritando amenazas que ya no significaban nada. Y entonces se acordaron de Elena. Corrieron hacia el contenedor. La puerta estaba cerrada con candado. Pedro la abrió de un disparo y adentro encontraron a Elena, atada pero viva, con cinta adhesiva sobre la boca. Sofía la liberó con manos temblorosas. Perdón, perdón, perdón. ¿Estás loca? Elena la abrazó con fuerza. Nada de esto es tu culpa. Ese psicópata. ¿Te hizo daño? Me asustó hasta la muerte, pero no. Me capturó esta mañana cuando salía de mi apartamento. 2 tipos enormes. Me despertó en una camioneta y luego aquí, miró a Pedro. Supongo que debería agradecerte. No me agradezcas todavía, Pedro señaló a Isabella. Agradécele a ella. Sin ese disparo, todos estaríamos muertos. Isabella se encogió de hombros elegantemente. De nada, supongo. Espera, Sofía la miró. ¿Por qué me amenazaste en la oficina? Si no querías realmente casarte con Pedro. Porque necesitaba asegurarme de que eras real, Isabella la estudió. Necesitaba saber si eras otra manipuladora buscando dinero o poder, o si realmente, pausó. Cuando te vi defenderte, cuando vi que no te intimidabas, supe que eras genuina. Y supe que Pedro finalmente había encontrado algo real. Entonces toda esa historia de teatro, admitió Isabella. Aunque debo decir, tu cara cuando dije que era su prometida fue entretenida. A pesar de todo, Sofía se rió. Era una risa histérica, liberadora, de supervivencia pura. Elena se unió. Luego Isabella. Y finalmente, hasta Pedro y Roberto. 5 personas de pie en un almacén que olía a sangre y pólvora, riéndose como locos porque estaban vivos. Porque habían ganado. Porque, contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Horas después, de vuelta en el Penthouse, Sofía finalmente tuvo un momento para procesar todo. Elena estaba en el hospital siendo examinada como precaución. Isabella se había marchado con una promesa críptica de mantenerse en contacto que Sofía no sabía cómo interpretar. Roberto estaba coordinando la entrega de Barcini a contactos en el sistema que se asegurarían de que nunca volviera a ver la luz del día. ¿Y Pedro? Pedro estaba en el balcón, mirando la ciudad. Sofía salió a reunirse con él, envolviendo una manta alrededor de ambos contra el frío de la noche. ¿En qué piensas? En que debería estar muerto, respondió simplemente. Por todos los derechos, esa bala debió ser para mí. O para ti. Pero no lo fue. No, la miró. ¿Sabes lo que me dijo mi madre antes de morir? Sofía negó con la cabeza, esperando. Me dijo que el mundo está lleno de oscuridad, pero que la luz nunca se apaga completamente. Siempre hay una chispa en algún lugar, esperando convertirse en fuego. Tocó su mejilla suavemente.
Pasé 15 años pensando que ella estaba equivocada. Que la oscuridad era todo lo que había. ¿Y ahora? Ahora miro tus ojos y veo el fuego del que hablaba. Sofía sintió las lágrimas quemando. No soy tan especial. Eres todo. Pedro la besó con una ternura que contrastaba con la violencia de las horas anteriores. Eres valiente sin ser temeraria. Fuerte sin ser cruel. Me ves en mi peor momento y no huyes. Porque también veo tus mejores momentos. Y hay más de esos de lo que crees. Quiero ser mejor. Por ti. No por mí, Sofía lo corrigió. Por ti mismo. Porque mereces ser más que el monstruo que otros crearon. Pedro cerró los ojos, como si las palabras fueran tanto un bálsamo como un dolor. No sé si puedo. Entonces descubrámoslo juntos. Se besaron bajo las estrellas, dos personas rotas encontrando algo completo en el otro. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Sofía cuando se separaron. Ahora, Pedro sonrió, tenemos que lidiar con el hecho de que técnicamente sigo comprometido con Isabella, aunque ella claramente tiene cero interés en casarse conmigo. Detalles menores. Y que acabamos de derrotar a un enemigo mortal, pero probablemente hay media docena más esperando su turno. También menores. Y que nos enamoramos en circunstancias completamente locas y probablemente deberíamos tener una cita normal en algún momento. Sofía se rió genuinamente por primera vez en días. ¿Una cita normal? ¿Tú sabes lo que es eso? No tengo ni idea. Pero estoy dispuesto a aprender. Está bien, Sofía lo besó suavemente. Pero nada de restaurantes elegantes donde me griten por el filete. Pedro soltó una carcajada que resonó en la noche. Trató. Se quedaron así, abrazados, mirando la ciudad que ahora parecía menos amenazante y más llena de posibilidades. En el hospital, Carmen Rodríguez estaba respondiendo al tratamiento. Los doctores usaban palabras como remisión y pronóstico positivo. Elena estaba a salvo, con guardaespaldas cortesía de Pedro asignados para el futuro previsible. Barcini estaba en camino a un destino peor que la muerte. Y por primera vez en 15 años, Pedro Domínguez sintió algo que había olvidado completamente. Esperanza. Pero en las sombras de la ciudad, alguien más observaba. Alguien que había estado esperando el momento correcto. Y ahora que Barcini había caído, ese alguien vio una oportunidad. Una figura marcó un número en un teléfono encriptado. Es hora. Domínguez está distraído por su nueva novia. Barcini fracasó. Nosotros no fracasaremos. ¿Estás seguro? Es peligroso. Todo es peligroso. Pero el premio vale cualquier riesgo. La figura colgó y miró las fotos esparcidas sobre la mesa. Fotos de Pedro. De Sofía. De la organización entera. Una sonrisa cruel apareció en el rostro oculto por las sombras. Disfruta tu victoria, Pedro Domínguez. Porque será la última que tengas. La tranquilidad duró exactamente 3 días. 3 días de normalidad casi surrealista. Sofía acompañó a Pedro a reuniones legítimas de negocios. Cenaron en el Penthouse. Visitaron a Carmen en Suiza vía videollamada y vieron sus mejillas recuperar color. Planearon esa cita normal que nunca terminaban de concretar porque algo siempre surgía. Pero eran 3 días de felicidad robada. Y el universo siempre cobra sus deudas. La llamada llegó a las 11 de la noche. Pedro contestó y Sofía vio cómo su rostro se transformaba de relajado a absolutamente aterrorizado en cuestión de segundos. ¿Cuándo? Su voz era puro hielo. ¿Cómo es posible? Teníamos 20 hombres en ese lugar. Colgó con manos temblorosas. ¿Qué pasó? Roberto, dijo Pedro, y el nombre salió como una herida. Está desaparecido. Junto con todos los archivos de la organización. Cuentas bancarias. Contactos. Rutas. Todo. Sofía sintió el suelo moverse bajo sus pies. Roberto no te traicionaría. Lo conozco. Vi cómo te mira. Es leal. Eso pensé. La agonía en la voz de Pedro era palpable. Trabajó para mi padre 25 años. Para mí otros 10. Pensé que era lo más cercano a familia que me quedaba. El teléfono de Pedro vibró. Un mensaje. Coordenadas. Y una foto que hizo que la sangre de Sofía se congelara. Roberto atado a una silla. Golpeado. Sangrando.
Y detrás de él, sosteniendo un arma contra su cabeza, estaba alguien que Sofía reconoció de las fotos en la oficina de Pedro. No, susurró Pedro. No puede ser. ¿Quién es? Santiago Castellano, la voz de Pedro temblaba. El hijo de la mano derecha de mi padre. Crecimos juntos. Éramos como hermanos. Cuando su padre murió en un tiroteo hace 5 años, juré protegerlo. Le di un puesto, dinero, confianza. Otro mensaje llegó. Esta vez eran palabras. Traición por traición. Tu padre mató al mío. Ahora pagarás. Ven solo a las coordenadas. Medianoche. O Roberto muere como murió mi padre, lentamente. Pedro se levantó, ya buscando sus armas, su chaqueta. Pedro, espera, Sofía lo agarró del brazo. Esto es exactamente lo que pasó con Barcini. Otra trampa. Otro señuelo. Lo sé. ¿Y aún así vas a ir? Roberto está ahí por mí. No lo voy a abandonar. Entonces voy contigo. Sofía. No, su voz era acero puro. Ya tuvimos esta conversación. No me dejas atrás. ¿Somos un equipo o no somos nada? Pedro la miró durante un largo momento. Y en lugar de discutir, hizo algo inesperado, asintió. Está bien. Pero esta vez hacemos esto inteligente. No heroísmo estúpido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mientras Pedro hacía llamadas frenéticas, Sofía marcó un número que nunca pensó que necesitaría. Isabella contestó al segundo tono. ¿Qué pasó? Necesito tu ayuda. Las coordenadas los llevaron a un edificio abandonado en el distrito industrial. Antiguamente una fábrica textil, ahora era solo esqueletos de metal y ventanas rotas. Pedro y Sofía llegaron exactamente a medianoche. Pero no estaban solos. Isabella estaba posicionada en el edificio del otro lado con un rifle de francotirador. 3 de los hombres más confiables de Pedro, los que habían estado fuera de la ciudad cuando los archivos fueron robados, vigilaban los perímetros. Y Sofía llevaba un arma pequeña escondida en su bota, cortesía de un Pedro muy reacio que finalmente aceptó que ella no iba desarmada. Recuerda, murmuró Pedro mientras caminaban hacia la entrada, si algo sale mal, corres. No miras atrás. Solo corres. Si algo sale mal, peleamos juntos. Él apretó su mano. Entraron. El interior era un laberinto de maquinaria oxidada y sombras espesas. Sus pasos resonaban en el concreto. Y entonces, una luz se encendió en el centro del espacio abierto. Roberto estaba ahí. Atado. Sangrando de un corte sobre el ojo. Pero vivo. Y junto a él, con una sonrisa que Sofía reconocería en cualquier parte porque era la misma que Pedro a veces mostraba, depredadora, peligrosa, rota, estaba Santiago Castellano. 25 años. Cabello oscuro. Ojos que alguna vez debieron haber sido cálidos pero ahora solo mostraban odio puro. Viniste, dijo. Y trajiste a tu mascota. Suéltalo, Santiago. La voz de Pedro era calmada, controlada. Esto es entre nosotros. ¿Entre nosotros? Santiago se rió amargamente. No, hermano. Esto es entre tu familia y la mía. Entre las mentiras que te contaron y la verdad que descubrí. ¿De qué hablas? Mi padre, Santiago escupió las palabras, no murió en un tiroteo con una banda rival como me dijiste. Lo mataste tú. Porque descubrió que estabas desviando dinero de las operaciones de tu padre. Eso es una mentira. ¿Lo es? Santiago sacó un folder y lo lanzó a los pies de Pedro. Encontré estos documentos escondidos en la vieja oficina de mi padre. Órdenes firmadas por ti. Transferencias. Todo. Pedro recogió el folder con manos temblorosas. Leyó. Y Sofía vio cómo su rostro palidecía. Estos están falsificados. Yo nunca. Mi padre me lo dijo. La voz de Santiago se quebró. Antes de morir, me llamó. Me dijo que habías ordenado su muerte. Que tenía pruebas de tu traición. Santiago, escúchame, Pedro dio un paso adelante. Yo amaba a tu padre como al mío propio. Cuando murió, investigué durante meses. Fue una emboscada de la familia Greco. Yo maté personalmente a los responsables. Más mentiras. No son mentiras, una nueva voz interrumpió.
Roberto levantó la cabeza, sangre corriendo por su barbilla. El que te está mintiendo es Barcini. Todos se congelaron. Barcini está en prisión, dijo Sofía. No, Roberto tosió. Escapó hace 2 días. Nadie lo anunció porque la prisión está encubriendo su incompetencia. Y él ha estado susurrándole veneno a Santiago desde que era un adolescente. Santiago retrocedió como si lo hubieran golpeado. No. Mi padre me dijo. Tu padre estaba muriendo cuando te llamó. Roberto continuó, cada palabra un esfuerzo. Barcini interceptó la llamada. Imitó su voz. Te dijo exactamente lo que necesitaba para convertirte en arma contra Pedro. Mientes. Tengo las grabaciones. En mi teléfono. Bolsillo izquierdo. Santiago dudó. Luego se acercó a Roberto, sacó el teléfono, y presionó play en el archivo de audio más reciente. La voz que salió era inconfundible. Barcini. El chico ya está listo. 15 años de manipulación. Ahora cree que Pedro mató a su padre. Cuando Roberto confrontó a Pedro sobre los documentos falsificados, lo capturamos. Es perfecto. Santiago destruirá a Pedro desde adentro, y yo tomaré lo que queda. El teléfono se le cayó de las manos a Santiago. No. No puede ser. Santiago, Pedro se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Tu padre fue mi mentor. Mi protector. El día que murió, lloré tanto que no pude respirar. Y te juro por su memoria que nunca, jamás le habría hecho daño. Lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Santiago. Pero yo, todo este tiempo, los archivos que robé, la gente que lastimé para llegar aquí, fuiste manipulado por un monstruo que es experto en destruir familias. Pedro puso una mano en su hombro. Igual que yo. Igual que mi padre. Barcini nos ha envenenado a todos. ¿Cómo puedes perdonarme? Porque sé lo que es el dolor. Y sé que la gente dolida hace cosas desesperadas. Santiago cayó de rodillas, sollozando. El arma cayó de sus dedos flojos. Y entonces el edificio explotó en caos. Disparos llovieron desde las vigas superiores. Sofía se lanzó detrás de una maquinaria antigua mientras balas rebotaban del metal. Pedro se movió instintivamente para cubrirla con su cuerpo. «Trampa», gritó Roberto. Era una trampa dentro de la trampa. Y de las sombras emergió el verdadero arquitecto de todo. Matteo Barcini. Escapado. Enloquecido. Con una docena de sicarios a su mando. ¡Qué escena tan conmovedora!, gritó con risa maniática. Perdón por interrumpir la reunión familiar. Pedro empujó a Sofía detrás de una columna. Quédate aquí, siseó, y había algo en sus ojos que nunca había visto. No era furia. Era determinación absoluta. Pedro. Confía en mí. Por una vez, solo confía. La besó rápido y fuerte, y luego corrió directo hacia el fuego. Lo que pasó después fue algo que Sofía recordaría por el resto de su vida. Pedro no luchó como un criminal. Luchó como alguien protegiendo lo que amaba. Se movía con propósito, cubría a Santiago mientras éste se recuperaba, liberaba a Roberto con movimientos precisos, coordinaba con Isabella cuyas balas de francotirador eliminaban amenazas desde las sombras. Pero eran superados en número. Y cuando Sofía vio a un sicario apuntar a Pedro desde un ángulo muerto, no pensó. Simplemente actuó. El disparo que hizo fue perfecto. Había practicado solo una vez con Pedro, pero ese músculo memoria activado por adrenalina pura guió su mano. El sicario cayó. Pedro giró, vio lo que había hecho, y sus ojos se encontraron a través del caos. Te amo, articuló con los labios. Te amo, respondió ella. Roberto, ahora libre, luchaba junto a Santiago. 2 generaciones uniéndose contra un enemigo común. Y lentamente, imposiblemente, estaban ganando. Hasta que Barcini hizo lo que los hombres desesperados siempre hacen. Sacó una granada. Si no puedo tenerlo todo, gritó, nadie puede. El tiempo se ralentizó. Sofía vio la granada volar por el aire. Vio a Pedro calculando trayectorias, distancias, posibilidades. Vio el momento exacto en que él decidió sacrificarse. No, gritó ella. Pero alguien más fue más rápido. Santiago se lanzó, atrapó la granada en el aire,
y corrió hacia la ventana rota. La arrojó hacia afuera justo antes de que explotara, el estallido iluminando la noche pero sin herir a nadie. Barcini, en shock, bajó su arma. Y Isabella tomó el disparo. El rifle de francotirador encontró su marca. Barcini cayó, agarrándose la pierna, gritando. Los sicarios restantes, viendo a su líder caído, huyeron hacia las sombras. Y así, tan repentinamente como comenzó, terminó. Pedro cruzó el espacio y abrazó a Sofía con tanta fuerza que le dolieron las costillas. Nunca, jamás vuelvas a dispararle a alguien por mí. Nunca, jamás vuelvas a correr hacia explosivos por mí. Se miraron y, a pesar de todo, se rieron. Roberto se acercó cojeando, con Santiago sosteniéndolo. Jefe, dijo Roberto. Los archivos. Están en un almacenamiento seguro. Santiago los cifró pero tiene los códigos. Lo siento, Santiago miraba al suelo. Por todo. No espero perdón. Ya te perdoné, Pedro le extendió la mano. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti mismo? Santiago miró la mano. Luego a Roberto. Luego a Sofía, quien asintió alentadoramente. Y finalmente tomó la mano. Voy a intentarlo. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Hora de irnos, Roberto señaló las salidas. Dejemos que las autoridades encuentren a Barcini. Esta vez, los contactos correctos se asegurarán de que no escape de nuevo. Mientras salían del edificio, Sofía miró hacia atrás una vez. Vio a Barcini siendo atendido por paramédicos, esposado, rodeado de policías. Parecía pequeño. Patético. Un hombre que había desperdiciado décadas en odio y venganza y no tenía nada que mostrar excepto más pérdida. ¿Te sientes bien?, preguntó Pedro. Sí, respondió Sofía honestamente. Por primera vez en mucho tiempo, sí. 6 meses después. El sol de la mañana entraba por las ventanas del penthouse, ahora decorado con toques que no estaban ahí antes. Fotos en las paredes. Plantas junto a las ventanas. Una guitarra apoyada en el sofá que alguien realmente tocaba, no solo como decoración. Sofía se despertó con el olor a café recién hecho y algo que nunca pensó que asociaría con Pedro Domínguez: panqueques. Se levantó, poniéndose una de las camisas del que había adoptado como pijama, y caminó hacia la cocina. Pedro estaba ahí, descalzo, en jeans y camiseta, el cabello despeinado, completamente concentrado en voltear un panqueque. La escena era tan doméstica, tan normal, tan perfecta que Sofía tuvo que detenerse un momento solo para grabarla en su memoria. Buenos días, dijo finalmente. Él se volteó con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. Ya no era la sonrisa de lobo que había visto aquella primera noche. Era cálida. Real. Feliz. Buenos días, amor. Intenté no despertarte. ¿Estás cocinando? Intentándolo, admitió. Roberto dijo que cualquier idiota puede hacer panqueques. Estoy descubriendo que yo estoy por debajo de ese estándar. Sofía se rió y se acercó, rodeándolo por la cintura. Huelen bien. Mienten deliciosamente, la besó suavemente. ¿Cómo dormiste? Como bebé. ¿Tú? Toda la noche. Sin pesadillas. Eso era nuevo. Durante los primeros meses después del incidente con Barcini, Pedro había sufrido pesadillas terribles. Despertaba sudando, a veces gritando, reviviendo cada momento de violencia de su pasado. Sofía lo sostenía en esas noches, le recordaba dónde estaba, quién era ahora. Y lentamente, las pesadillas habían disminuido. Me alegro, Sofía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. El teléfono de Pedro sonó. Era una videollamada. Es tu madre, dijo, pasándole el teléfono. El rostro de Carmen Rodríguez llenó la pantalla, radiante de salud. El tratamiento en Suiza había sido un éxito rotundo. Estaba en remisión completa, había ganado peso, el color había regresado a sus mejillas. Mija, ¿cómo están los tortolitos? Mamá, Sofía se sonrojó. Estamos bien. ¿Cómo te sientes? Como nueva. Los doctores dicen que puedo viajar el mes que viene. Finalmente voy a conocer esa famosa ciudad tuya, Carmen Guilló. Y a supervisar adecuadamente a mi futuro yerno.
Mamá. Nadie dijo nada de... Por favor, Carmen se rió. Veo cómo te mira. Ese hombre está planeando algo. Pedro apareció en el encuadre, pasando un brazo alrededor de Sofía. Buenos días, señora Rodríguez. Buenos días, Pedro. ¿Ya le preguntaste? Mamá. Sofía miró entre ambos. ¿De qué hablan? Pedro tenía esa sonrisa traviesa. Tu madre y yo tal vez hemos estado conspirando. ¿Conspirando qué? En lugar de responder, Pedro se arrodilló. El mundo de Sofía se detuvo. Sofía Rodríguez, comenzó, y su voz temblaba ligeramente. Hace 6 meses, entraste a mi vida como un huracán. Me gritaste. Me amenazaste. Me mostraste que era posible ser valiente incluso cuando tienes miedo. Sacó una caja de terciopelo de su bolsillo. Me enseñaste que el amor no es debilidad. Que la redención es posible. Que puedo ser más que mi pasado. Abrió la caja. El anillo era hermoso, simple, perfecto. Un diamante solitario en oro blanco. Todavía soy un trabajo en progreso. Todavía tengo días oscuros. Todavía estoy aprendiendo a ser el hombre que mereces. Pero quiero pasar el resto de mi vida intentándolo. Sus ojos grises brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía. Sí, susurró. Sí, 1000 veces sí. Pedro deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Se levantó y la besó mientras Carmen aplaudía y gritaba de felicidad desde la pantalla. Ahora sí puedo morir en paz. Bromeó Carmen. Mamá, no digas eso. Sofía se rió entre lágrimas. Es broma, es broma. Ahora tengo que vivir para ver a mis nietos. Mamá. La risa llenó el penthouse. Esa tarde, hubo más visitas. Elena llegó primero, ahora con un nuevo trabajo como directora de enfermería, cortesía de una donación anónima al hospital que todos sabían venía de Pedro. Déjame ver el anillo. Gritó en cuanto cruzó la puerta. Sofía extendió la mano y Elena chilló con el volumen de una sirena. Es hermoso. Lo sabía. Sabía que terminarían juntos desde aquella primera noche. ¿En serio? Porque recuerdo que me dijiste que huyera del país. Bueno, sí, Elena se rió. Pero en el fondo, sabía que eran perfectos el uno para el otro. 2 personas tercas que necesitaban a alguien igualmente terco. Roberto llegó después, con Santiago. Ambos trabajaban ahora en la transformación de la organización de Pedro. Cerrando las operaciones ilegales, invirtiendo en negocios legítimos, creando empleos reales para la comunidad. No era un proceso rápido. Había resistencia. Había enemigos que no aprobaban el cambio. Pero Pedro estaba comprometido. Para mis futuros hijos, le había dicho a Sofía una noche. Quiero que puedan decir que su padre es un hombre de negocios, no un criminal. Santiago, especialmente, se había convertido en un aliado invaluable. Su culpa por lo que casi hizo lo impulsaba a trabajar incansablemente para redimirse. Felicidades, jefe, dijo, estrechando la mano de Pedro. Y gracias. Por darme una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, Pedro respondió. A veces hasta una tercera. Isabella fue la última en llegar, elegante como siempre, pero con algo más suave en su expresión. Escuché las noticias, le entregó a Sofía una botella de champagne que probablemente costaba más que un auto. Felicidades. Gracias. Por todo. Sin ti. Por favor, Isabella agitó la mano. Finalmente tuve una excusa para dispararle a alguien legalmente. Fue terapéutico. Se rió, pero luego se puso seria. ¿Sabes? Ver lo que tienen tú y Pedro me hizo darme cuenta de algo. He pasado 15 años viviendo para la venganza. Y ahora que Barcini está donde pertenece, no sé qué hacer conmigo misma. Vive, dijo Sofía simplemente. Encuentra algo que te haga feliz. Alguien que te haga feliz. Isabella consideró esto. Tal vez lo haga. Mientras el sol se ponía, todos se fueron y Sofía y Pedro se encontraron nuevamente solos en el balcón donde habían compartido tantos momentos. ¿Feliz? Preguntó él, abrazándola desde atrás. Más de lo que pensé posible. Yo también, Pedro besó su sien. ¿Sabes qué es lo más loco? ¿Qué?
Que todo comenzó porque me gritaste en un restaurante. Sofía se rió. Técnicamente, tú me gritaste primero. Detalles técnicos, sonrió. Pero tienes razón. Fui un idiota arrogante que pensaba que podía tratar a la gente como basura. Y yo era una mesera desesperada con un temperamento terrible. Éramos un desastre. Seguimos siendo un desastre. Sofía se volteó en sus brazos. Solo que ahora somos un desastre juntos. El mejor tipo de desastre. Se besaron mientras la ciudad se iluminaba debajo de ellos, miles de luces representando miles de historias, miles de personas viviendo sus propias vidas complicadas. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Pedro en voz baja. De haberte involucrado conmigo. De todo por lo que tuviste que pasar. Sofía lo miró directamente a los ojos. Ni un solo segundo. Porque me diste de vuelta a mi madre. Me diste amor. Me diste un propósito. Me mostraste que la valentía no es no tener miedo, es tener miedo y hacerlo de todos modos. Tú me mostraste que todavía había humanidad en mí. Que no estaba perdido completamente. Nunca estuviste perdido. Sofía tocó su pecho, sobre su corazón. Solo esperabas que alguien te recordara el camino de vuelta. Pedro capturó su mano y la besó. Te amo, Sofía Rodríguez. Futura señora Domínguez. Te amo, Pedro Domínguez. Mi monstruo reformado. Todavía en reforma, corrigió. Los mejores proyectos son trabajo en progreso. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer, dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables se sostuvieron el uno al otro, sabiendo que el camino adelante no sería fácil. Habría desafíos. Habría días oscuros. Habría momentos en que el pasado intentaría reclamarlos. Pero también habría amor. Habría risa. Habría esperanza. Y sobre todo, habría una verdad fundamental que ambos finalmente habían aprendido. Que a veces, las mejores historias comienzan con un grito. Y terminan con un susurro de para siempre. Y así, querida familia, llegamos al final de esta historia. Desde aquella noche en la última copa cuando Sofía le gritó a un jefe de la mafia, hasta este momento de amor y redención, hemos viajado juntos. Hemos llorado, hemos temido, hemos amado. ¿Qué les pareció este final? ¿Sintieron la satisfacción? ¿El cierre? Cuéntenme en los comentarios qué momento fue su favorito de toda la historia. Quiero leerlos todos. Si llegaron hasta aquí y aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Este canal es su hogar para historias que los hagan sentir, que los transporten, que les recuerden que el amor siempre encuentra el camino. Y para los que ya son parte de esta hermosa familia, gracias. Gracias por estar aquí, por leer, por sentir junto conmigo. Pero quiero pasar el resto de mi Nos vida vemos en la intentándolo. próxima historia. ¿Te casarías conmigo? Hasta Sí, entonces, sí, 1000 veces sí. recuerden, sean valientes, sean auténticos, y nunca teman gritar cuando algo no está bien. Porque nunca saben, podría ser el grito que cambie todo. Con amor. Su contador de historias. Y así termina esta historia increíble, mi gente hermosa. ¿Les gustó este final? ¿Lloraron como yo mientras escribía esto? Déjenme saber en los comentarios qué parte les tocó más el corazón. Y si esta historia les llegó al alma, no olviden suscribirse al canal y darle like para que YouTube sepa que quieren más historias como esta. Nos vemos en la próxima historia. Los quiero muchísimo. Hasta pronto.